2014. Muy bien. Esta clase pasada que tuvimos, siempre vamos a conectarnos un poquito con la clase pasada. Algunos de ustedes no estuvieron en la clase pasada, pero los que ya estuvieron, pues enseguida se van a recordar. Estuvimos hablando acerca de la restauración de todas las cosas. Y vimos algunos aspectos importantes, por qué en el tiempo histórico que estamos viviendo, por qué necesitamos la restauración. Por supuesto que si no estuviera escrito, nosotros pues tal vez viniera a nuestra mente una idea de que necesitamos ser restaurados. ¿Cuándo? Cuando conocemos que necesitamos ser restaurados, bueno, cuando tenemos una luz de que hay algo que tiene que funcionar como debía funcionar. En este caso, el ejemplo que yo había puesto es un reloj que realmente si no funciona con todas las funciones que tiene, pues necesita arreglo. Y ese arreglo pues no es otra cosa que restaurar la función del reloj. En el caso de nosotros en Cristo Jesús, vimos que históricamente había mucho tiempo, después del tercer siglo, o sea, después de 300 años, de un cristianismo que nosotros no conocemos mucho de ello, simplemente que sabemos que hubo cristianismo en esos 300 años y que se ha filtrado alguna que otra cosa en las cuales podemos saber que habían comunidades cristianas, etcétera, etcétera, porque entró en lo que es el dominio del gobierno de Roma, a través también de una expresión religiosa que es la religión católica, o sea, la iglesia ortodoxa, no, la iglesia universal. Hay 4 iglesias católicas, no sé si saben ustedes, no vamos a entrar en ese detalle, pero hay 4. Les voy a mencionar las que más ustedes saben, son la iglesia ortodoxa, que está dividida de la iglesia católica de aquí de Occidente. El caso es que nosotros pues tenemos el poder llegar y tener una historia de nuestro cristianismo, ya no como católicos, sino como evangélicos, o sea, teniendo nosotros una identificación evangélica, nos podemos, en esta noche podemos decir que no somos en particular, no somos de ninguna de las religiones que salieron después de Lutero, o sea que son la iglesia protestante. Se le puso así el nombre porque no es que protestaran, ¿no?, sino simplemente que está basado en una protesta, en el trabajo de Lutero, donde él no quería nunca irse de la iglesia romana, sino simplemente que la iglesia romana cambiara, es un tipo de restauración, cambiara entonces la realidad de Cristo por aquellos ritos y aquellos rezos y aquellas cosas que tenían. Y bueno, pues simplemente pues no le fue quitada su vida, mas sin embargo muchos de sus colaboradores y amigos sí murieron. El caso fue que de ahí es que nosotros conocemos la iglesia protestante, por haber vivido en particular dentro de la iglesia protestante, dentro de una de las denominaciones más importantes de la iglesia protestante. Ahora, después cuando ya entramos en el tiempo de 1967 en adelante, de los tiempos de los 70, ya entonces conocimos que hubo un mover del espíritu muy interesante, muy bueno, y que comenzó entonces lo que nosotros conocemos ahora como la iglesia, o sea, lo que es el cristianismo de iglesias sin denominación. A través de lo que hizo el Señor en su Santo Espíritu, a través de todas las denominaciones y todas las cosas, pues nosotros pues hemos llegado hasta la fecha y tenemos entonces un mapa bien trazado de toda la historia. Si podemos dibujar, podemos ver cuál fue el camino ascendente y en qué momento debemos estar en el plan de Dios en este día. Y estamos nosotros bien maravillados de que realmente nos ha tocado vivir la etapa más importante, o por lo menos el inicio de la etapa más importante que tiene la iglesia, que es una restauración de todas las cosas como fue en el principio. No es que nosotros querramos entonces volver a buscar allí cómo era la organización de la iglesia, para organizarnos, para ponernos, quitar por ejemplo, los campanarios, o cambiar los tipos de sillas,
no estamos hablando de nada que se vea externamente, sino simplemente de aquello que se estableció como la base rica, y la base, nadie puede quitar ese fundamento, que es Cristo en nosotros. ¿La esperanza de qué? De gloria. Entonces nosotros, pues, en este día, pues, mucho del pueblo de Dios, cuando yo hablo de nosotros, no estoy hablando de este pequeño grupo que está aquí, ni los hermanos que van a estar escuchando, sino de aquellos que nos podemos identificar con el Señor en cuanto a que queremos que haya cambio en nuestra vida. Si queremos nosotros ser mejores que nuestros enseñadores, si queremos, pues entonces si entramos en una categoría, que es la categoría de los hijos de los profetas. ¿Quiénes son los hijos de los profetas? Pues los hijos de los profetas son aquellos que quieren ser mejores que sus enseñadores. Y yo creo que si este es el amor de Cristo que te contriñe esta noche en tu corazón, pues yo creo que tiene todo el poder el Señor para transformarnos, para cambiarnos, ¿ve? Pero nosotros tenemos una serie de cosas establecidas por el mismo Señor, ¿ve? Para que nosotros podamos irlas recibiendo, teniendo entendimiento de ellos, y nos ha ayudado mucho y nos ayuda. La base es la Escritura, ¿ve? La Escritura. Uno de los ejemplos de lo que estableció Jesucristo, yo lo puedo poner rápidamente para que nos podamos entender que el nuevo pacto es un pacto todo espíritu, donde están establecidas cosas que no se pueden cambiar, cosas que están establecidas, que son eternas, que tienen que ver con lo que digo, con lo establecido. El nuevo pacto no solamente es espiritual, sino que es un nuevo pacto que no tiene... se puede vivir y podemos participar de ello teniendo en cuenta que somos enseñados por Dios. En otras palabras, usted sabe que la ley fue establecida para que la gente la cumpliera, no para que la cumpliera, sino para cumplirla, pero la misma ley dice que no puedes cumplirla. O sea que Jesucristo estableció una ley más excelente, la cual entonces está desde el comienzo basada en que ya nos perdonó, nos limpió y nos hizo entonces capaces de recibir el resto del plan que tiene, o del plan que está establecido en el orden que tiene Dios, para que nosotros podamos alcanzar la estatura de un varón perfecto. Esto no puede olvidarse, porque si no, no tiene sentido nuestro cristianismo. Si nosotros no tenemos una meta de llegar a alcanzar la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, pues entonces nosotros estamos en un tipo de limitado, un tipo de doctrina que simplemente me limita o simplemente nos lleva a un estado constante con el cual no hay cambio. Bien, entonces eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿No se recuerdan de nada de eso, no? ¿Sí o no? Sí se recuerdan. Bien, entonces esta semana, pues nosotros, este domingo, vamos entonces a ver ese camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió, y vamos a ponerlo así. Antes voy a poner un ejemplo de lo que está escrito y lo que nosotros podemos ver. No es lo mismo lo que está escrito, enseñado en una forma doctrinal, en una forma que no trae ningún cambio a lo que enseñó Jesucristo, y es la misma letra. O sea, es la misma Biblia, tal vez una traducción más nueva, una traducción más vieja, pero en la misma letra es la misma. No, en eso no hay problema. Todo nuestro cristianismo tiene una misma Biblia. Una, como le dije, un poquito más antigua en el idioma español, otra más moderna, una en inglés, otra en otro idioma, pero es la misma palabra. En eso no hay problema. El problema está en ver lo que está detrás del velo. O sea, lo que está velado para la mente natural y para el hombre natural. Se supone que nosotros en Cristo Jesús somos una nueva criatura. ¿Las cosas viejas qué? Si lo sabemos de memoria. Las cosas viejas pasaron. Bueno, pues parece que no ha pasado en mucha gente en la iglesia. O sea, en la iglesia que necesita restauración, las cosas se han mantenido. Yo recuerdo cuando decía, nuestra iglesia es la verdadera porque no tiene cambio por 300 años, por 400. Y eso tú sabes que competencia entre denominaciones.
Yo me recuerdo cuando yo compré en la iglesia presbiteriana, que tenía una librería ahí, me compré un libro de teología. Teología, qué bueno. Y entonces yo me recuerdo que me puse a estudiarlo y no sé, yo lo leía, aunque no entendía mucho, pero yo lo leía. Hasta que entonces se me ocurrió enseñárselo al pastor. Entonces me dijo, sí, el libro está muy bueno, pero mira, yo te voy a recomendar otro. Entonces en la siguiente reunión me trajo un libro de la denominación y entonces me dijo, mejor dame ese que yo voy a revisarlo y toma este. Y digo, está bien. Yo lo acepté porque al fin y al cabo no era un libro muy costoso. Eran un poquito pesos cubanos. Pero él lo hizo muy sabiamente para proteger en que yo no entrara en una teología diferente a la que estaba, a la iglesia que nos habían bautizado. Entonces, y eso me llamó mucho la atención y yo me di a la tarea de ver las diferencias. Y son bastante grandes. Nosotros en el cristianismo eso no lo sabe mucha gente. La gente va a una iglesia y van acá y va a una iglesia sin denominación y otra con denominación. El caso es que no hay ninguna capacidad en ninguna persona que acaba de conocer a Jesucristo, que comenzó en la vida cristiana, para saber las diferencias que hay entre una doctrina de tal denominación, una doctrina de cual otra. Pero toda la doctrina, ya sea de una denominación o de otra, están bajo dos principios básicos, que es la salvación del espíritu. Y la salvación del espíritu está con dos grandes teólogos del desarrollo de la iglesia protestante, que son Calvino y el otro de los Países Bajos, ahorita me acuerdo el nombre. Entonces estos dos hombres, Herminius me parece que es algo de eso. Bueno, estos dos hombres establecen dos cosas. El que es salvo siempre es salvo, salvo del espíritu estoy hablando. O sea, una vez que tú recibes a Jesucristo, no importa si te vas al mundo, si pecas, lo que fuera, eres salvo, siempre salvo. Levantaste tu mano, naciste de nuevo o creíste que naciste de nuevo, ya eres salvo. Y el otro, Arminius, que es el de los Países Bajos, pues dice, bueno, tú puedes estar toda tu vida santo, santo, santo. Y llegó un minuto antes de morir y entonces ese minuto pues pecaste. Bueno, pues te vas para el infierno. Y la gente no se da cuenta. En esas dos doctrinas se basan todas las predicaciones acerca del pecado y de la muerte y de la salvación del espíritu. ¿Qué nos dio el Señor más grande que una doctrina de salvación del espíritu? Nos dio el camino, la verdad, la vida. ¿El camino a dónde? Yo soy el camino. Sabemos que el Señor dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y sabemos en el 8:32 de Juan, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero nosotros sabemos qué cosa es libertad. ¿De libre de qué? Entonces nosotros sí, hoy sí me gusta estudiar la Biblia y todo porque yo quiero entender. Qué bueno que quieras entender. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos, no podemos caminar. Entonces la Biblia tiene una luz que por el Espíritu de Dios me da las pautas. Y si conozco la verdad que el Espíritu me está iluminando sobre la palabra, pues entonces yo puedo caminar con luz. O sea, puedo seguir la dirección que la luz o la dirección que el Espíritu me está diciendo. Entonces, bueno, pues si es así, pues yo entonces digo, bueno, pues yo quiero que el Espíritu me dé. Y ese compromiso, pues nosotros en ese compromiso descubrimos que realmente el Espíritu de Dios nos ayuda y nos lleva a toda verdad a través de la verdad. Verdad es una sola. Y las verdades que nosotros podemos encontrar acerca de nuestra vida, del mundo, de la creación, de todo lo que es nuestra realidad, de lo que es la vida, lo que es vivir, pues eso nosotros todo lo podemos encontrar a través del Espíritu de Dios y nos podemos gozar en que realmente todo eso nos conviene para conocer más a nuestro Padre, conocer de dónde vinimos, a dónde vamos, quiénes somos y por qué estamos aquí en la tierra. Si comenzamos entonces por
recibir lo oculto, lo que está detrás del velo de nuestra carne, y nosotros esto lo llevamos de corazón a las Escrituras, vamos a ver que el Espíritu de Dios nos va a enseñar. El ejemplo que les decía, el ejemplo de la cena del Señor. Los otros días tenemos acá la cena, estuvimos allá en la cena del Señor en Israel. Me pidieron que le dieran, estuvimos ahí donde se cree que es el Santo Sepulcro, donde está la calavera, el monte de la calavera, donde, por cierto, que hay al lado del monte de la calavera hay un estacionamiento de ómnibus. Y han desfigurado un poquito el escenario, ¿no?, de tiempos pasados. El caso es que estando allí y me pidieron entonces que lo diera, y digo, bueno, realmente lo que nosotros hacemos, lo hace un poquito también, lo vi también en una boda en la Iglesia Católica. Entonces vemos que lo que hace la Iglesia X evangélica, lo que hace la Iglesia Católica, difiere en algunas cosas, en una que el sacerdote que se toma el vino, y en la otra la gente reparte en el vino. El vino tipifica la sangre, la hostia tipifica el pan, o el pan en la Iglesia evangélica y dice, y eso es una conmemoración. Pero dígame, vamos a ser sinceros con Dios, ¿a cuántos ha cambiado tomar la cena del Señor el domingo? ¿Por qué? Porque es un acto simplemente, ¿un acto de qué? Es un acto simbólico. Entonces, ¿qué cosa queremos nosotros? ¿Quedarnos toda la vida con el acto simbólico? ¿O vivir lo que realmente el Señor trajo y abrió y enseñó y estableció como una verdad que sí tiene cambio y que sí tiene rédito para nuestra vida? ¿Y cuál es esa verdad? Simplemente que Él es el pan. Y cuando Jesús dice, todas las veces que comiera este pan y bebiera, no se está refiriendo a ese pedacito de pan, se está refiriendo a Él. Entonces, ¿cómo yo puedo partir el pan? Bueno, cuando yo comparto la vida la vida con otros, la bondad y la misericordia de Dios, cuando doy un vaso de leche, un vaso de agua, cuando doy un favor, cuando hay una expresión de la realidad de Dios en la unión conmigo, entonces yo estoy partiendo el pan. Entonces, bueno, es muy diferente. ¿Por qué? Porque lo primero, hacer en memoria de Él, no trae ningún cambio, no trae vida. Pero practicar lo que Jesús estableció en la verdad, pues eso sí trae cambio. Y eso es lo que yo le llamo, o que podemos llamarle esta noche, el velo, lo que está detrás del velo. Y lo que está detrás del velo, que aprendieron todos los apóstoles y todos los discípulos, y que fueron mandados ellos a las naciones a ser discípulos y enseñarles todas las cosas. ¿Qué les iba a enseñar? ¿A tomar la cena del Señor? ¿A tomar la hostia? ¿O a hacer estas cosas? Un ejemplo. No creo que el Señor mandó a hacer eso. Mandó a enseñarles dónde está la fuente de la vida nuestra y qué es lo que Dios quiere, a qué quiere llevarnos el Señor una vez que hemos recibido a Jesucristo, que hemos nacido de nuevo, y entonces hemos entrado en esta palabra de que todas las cosas son hechas nuevas. Y para que todas las cosas sean hechas nuevas, yo no puedo hacerlas nuevas, pero sí puedo obedecer y puedo participar de aquello que está en el velo de nuestra carne, lo que está en el velo del hombre, del mundo. El hombre natural tiene un velo. ¿Y cuál es ese velo? Es lo que divide el cielo de la tierra. Y lo que divide el cielo de la tierra, precisamente está en nosotros la capacidad de participar completamente de cielos descubiertos, o sea, de toda la revelación del Señor, y de poder nosotros, claro, que de momento no vamos a ver, nos decía un hermano hoy que era como estar en la isla de Patmos. Digo, bueno, en cierta forma sí, porque en la isla de Patmos el hombre estaba en el Espíritu, y muchos cristianos no saben qué cosa es estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu no es nada más que la conciencia de que Dios está dentro de uno. Y entonces, que si Dios está dentro de uno, sabemos en qué lugar habita. Sí, en todo mi ser, yo soy un templo de Dios, pero Él está en el lugar santísimo. En el lugar oscuro, donde la vez pasada cerramos nuestros ojos y vimos todo oscuro. ¿Y para qué está ahí? Para que nosotros podamos participar
de la revelación del Hijo de Dios y del plan de Dios completo, ¿ve?, revelado en nuestros espíritus. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y para que sean hechas nuevas, nosotros tenemos la necesidad de participar de lo más excelente, de todo lo que es el plan de Dios. Entonces, en esa es la base que queremos esta noche vaya a comenzar. ¿Me he explicado? No sé si tendrán alguna pregunta. ¿Está bien claro la diferencia entre una doctrina, ¿ve?, y una verdad que nosotros podemos vivir y que trae a nosotros una vida diferente? ¿Ok? Un cambio diferente. Bien, nosotros sabemos que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. ¿Qué significa ir al Padre? Bueno, ser hijos de Dios. Pero ya lo somos. Sí, lo somos, pero nosotros tenemos que visualizar o darnos cuenta de que Él no ha terminado la obra con nosotros. Ninguno de los que está aquí puede decir, podemos decir en fe, yo soy perfecto, y podemos decir como Pablo. San Pablo decía, yo no es que lo haya alcanzado, pero yo prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. ¿Qué premio? ¿Qué es supremo llamamiento? El llamamiento de que podamos nosotros manifestar a Jesucristo. Y es fácil, hay mucha gente que tiene hasta la doctrina de manifestar a Jesucristo. Sí, ¿cómo no? Y me dicen, sí, hermano, después que entonces nosotros hayamos pasado esto, y entonces los que pertenecen al cuerpo de Cristo son los que entonces van a manifestar a Jesucristo. Pero en ningún momento mencionan algo importante de esto, que el apóstol Pablo y todos los apóstoles y todos los que enseñaron la verdad de Jesucristo y esta realidad que él abrió del velo, detrás del velo, pues que ellos lo enseñaban. Y nada de eso pues se enseña a través de doctrina. Esta verdad es que nosotros tenemos que ser llevados a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud del conocimiento de un hijo de Dios. Quiere decir que si yo puedo tener todo el conocimiento de lo que va a hacer Dios, supongamos que esta noche sepamos todo el plan de Dios y podamos hacer un mapa exacto de cuándo viene esto, cuándo suenan las trompetas, cuándo se abren los sellos, qué va a pasar después, qué esto es lo que está pasando en el mundo, y yo pueda tener un plano perfecto de todo esto. Si no tengo en consideración que yo tengo que ser transformado a lo que es un hijo de Dios completamente, y no entiendo que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo tienen que ser transformados, entonces yo no sé, simplemente me va a quedar en conocimiento de que eso va a pasar. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener conocimiento de lo que va a pasar o vivir lo que el Señor nos da a vivir cada día? Vivirlo, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Yo puedo ser muy ignorante, pero si yo veo una visión, una revelación, y si el Señor me da, me transforma en aquello que yo verdaderamente necesito, si veo que realmente hay un enemigo que es vencido, que es puesto debajo de mis pies, que mi carácter, mi cuerpo físico y todas mis cosas comienzan a ser transformadas, eso es una bendición. Eso vale más que conocer toda la doctrina de la iglesia a la que pertenezco. Entonces ese es el target, ¿no? ¿Cómo es? La meta, el objetivo de que nosotros, el blanco, dar al blanco. Ese es el objetivo de que nosotros tenemos a tratar estas cosas que tienen que ver con el velo de la carne. Bien, entonces vamos primeramente a recordarnos lo que dice Romanos 8, me parece que es verso 11. Si lo pueden tener por ahí. Romanos 8, 11. Este verso en particular lo estuve compartiendo con un pastor en México y él me dijo, no, eso no. Y yo dije, mire, lea lo que dice ahí. No podía leer lo que decía ahí. Y yo quiero que tú lo leas un momentito para que a ver lo que dice. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Quién lo va a hacer? ¿Nuestros cuerpos? Espíritu que mora, nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora
en vosotros. Entonces me decía, muy molesto, me decía que no, que eso no, que el cuerpo no se podía ser transformado. Digo, bueno, pues San Pablo lo escribió y lo leía y no lo veía. ¿Usted lo vio? ¿Usted vio lo que ella leyó? Nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados. Yo no sé, vivificados. ¿Qué quiere decir eso? Que el último enemigo, que es la muerte, tiene que desaparecer. Ah, entonces sí nos gusta. Ah, porque no nos gusta morir. Y conozco personas que para ellos es muy importante preguntar a Dios o creer si van a morir o si no van a morir. Pero ahí no dice eso. Ahí dice que todo lo que Dios puso en el hombre, todo lo que Dios nos dio en Cristo Jesús es vida. Ahora, nuestros hermanos, mejores que todos los que estamos aquí, ¿para qué contar? Apóstol Pablo, otros, familiares nuestros, ¿no acaso no fueron mejores que nosotros? Y murieron. Entonces nosotros tenemos que tomar esto exactamente como el Espíritu de Dios nos los dé a vivir o a entender o no nos capacite. O sea que yo no te estoy diciendo a ti que leas una cosa y lo creas, simplemente te puedo mandar a capítulo 15 del libro de Corintios, 1 Corintios 15, y puedes leer ahí, todos seremos transformados. Pero les digo un misterio, no todos moriremos. Y qué bueno sería, ¿no?, poder ver cada día que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu se transforman, se renuevan, ¿ves? Porque entonces eso sería notorio. Y yo estoy seguro que la gente que está trabajando a tu lado y los que te conocen y la familia dirán, oye, espérate, me parece que tienes algo diferente, ¿no? ¿Ves? Y claro, yo sé que nos asombramos cuando nosotros mismos, bueno, ya no nos enfadamos por algo, ya pasamos por alto algo, somos más flexibles, pero eso es un problema de carácter. Pero nuestra alma está siendo trabajada y eso es bueno. Pero yo te digo que es más todavía, es tu espíritu, es tu alma, es tu cuerpo. Y eso precisamente es lo que falta y no puede otorgar ninguna doctrina de ninguna denominación, ni ninguna iglesia que sea independiente, sin nombre, con denominación, carismática, lo que fuera, neopentecostal o pentecostal, lo que fuera, no me lo puedo ofrecer. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el punto clave para nosotros poder participar de una restauración total de lo que es la vida nuestra y los propósitos de Dios con nuestra vida. La semana pasada vimos San Pablo le dijeron la profecía, le dijeron, nuestro Dios te escogió para que conozcas su voluntad, muy importante. Yo no puedo conocer la voluntad de Dios sin una relación interna en mi lugar santísimo, en mi espíritu, con el Señor, a través de su Santo Espíritu. Ajá. ¿Qué me escogió también, te escogió Pablo para que veas al justo. Nos vamos al libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos dice que sigamos sus pisadas, no dice sigamos sus pisadas, que busquemos, sigamos a Cristo, que veamos a Cristo, que veamos a Jesús. Y yo digo, a ver, ¿dónde está Jesús aquí? Bueno, lo veo en la hermana, cualquier hermana que está aquí, hermano que está aquí. Sí lo veo, ¿en qué? ¿En cómo lo veo? Lo veo en su amor, en su expresión, en la expresión de adoración a Dios. Lo veo en muchas formas. Lo veo cuando me está bendiciendo, está trabajando para mí, mi beneficio. Lo veo en muchas formas, si es que nosotros participamos de ese mismo espíritu. O sea que siempre va a haber una expresión de Dios en nosotros, aunque seamos muy sencillitos, aunque no sepamos mucho de doctrina, pero lo que vivimos en Cristo Jesús, lo vivimos porque es un gozo, es una expresión. La expresión del Hijo es una expresión natural, es un gozo natural, es una vida diferente. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y yo creo que todos nosotros entramos, y inclusive está escrito, que dice que las personas que no han nacido de nuevo
no pueden tener conciencia del reino de Dios ni de Dios dentro de ellos. Es cierto. Entonces nosotros comenzamos con un nacimiento de agua y del Espíritu. Recordemos una cosa, el capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis, dice bien claro la sentencia a la mujer. Tu simiente herirá en la cabeza a la serpiente. Y cuando nació Jesucristo de María, se cumplió esa palabra en la vida de Jesús. No digo que al momento. Nació el Señor porque tenía que nacer. Vemos, tenía que venir como estaba planeado por Dios para poder rescatar, porque eso fue una dádiva. Una dádiva es más que un don de Dios, es más que un regalo. Es todo. Dios dio todo. Y se lo dio todo al hombre para que no solamente influyera en nuestra vida, pudiéramos ser transformados, sino para que también transformara la vida del hombre en general, de la tierra y de aquellos peligros y de aquellas cosas que tendrían que venir en el tiempo que estamos nosotros viviendo. Él introdujo en el plan, introdujo al hombre. He aquí el Hijo del Hombre. Y ese hombre tiene que afectar la vida de todo el mundo. Y esa es la salvación de la raza humana y de la tierra y de todo. Porque tiene que ser así, porque Dios lo hizo de esa forma. Y nos ha sorprendido muchísimo cómo es que nosotros en este día podemos echarle mano a nuestro Señor, verlo entronado, verlo en nuestros espíritus, recibir la revelación de Él, participar de su amor y ver cada día más cerca el momento de que nosotros juntos podemos expresarle a Él, podamos dar el conocimiento de lo que es un hijo de Dios. Y esto es lo que es el plan de Dios completo para nuestra vida. Ok, entonces, ¿cómo decía el 8:11? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales con su espíritu que mora en vosotros. Entonces la salvación del espíritu nada más no está ahí. Si el cuerpo es mortal y lo va a revivir, pues entonces quiere decir que la resurrección que hay en nosotros tiene que absorber la muerte y tiene que llegar entonces a manifestarse en un cambio total, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, ahí es donde vamos a colocar el velo esta noche. El velo que cubre las naciones es el velo del hombre natural. El cielo y la tierra. Y aún nosotros que podemos tener la conciencia de que Dios está dentro de nosotros, entonces, ¿qué pasa? ¿Que vemos? ¿O tenemos que necesidad de cuando nos reunimos, el que tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación? O cuando leemos que San Pablo dice en el capítulo 12, pues vendré a las visiones y revelaciones, 2 Corintios 12, vendré a las visiones y revelaciones del Señor. O leemos que dice en Hebreos que Él nos abrió completamente para que nosotros entremos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántos y cuántos lugares no hemos leído? ¿Y cuántos cristianos en este día están con el velo puesto que no se dan cuenta de que cuando habla de un templo de Dios no está hablando del templo de Jerusalén que los judíos quieren construir? Está hablando del templo del Espíritu. Y entonces cuando hablan de historia y cuando hablan de las guerras, no está hablando, bueno, puede que haya una guerra, puede que haya una cosa que se cumpla ahí físicamente, pero está hablando todo del nuevo pacto, todo está hablando de una realidad de Dios en nosotros y de su plan y de la capacidad que nosotros podemos tener en Cristo Jesús, como el hermano Juan en la isla de Patmos. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y entonces vino el ángel de Dios. ¿Quién es el ángel de Dios? El Espíritu de Dios. Y entonces el ángel de Dios me dio la revelación de Jesucristo, que yo entonces la escribí y la mandé entonces para las 7 iglesias,
para el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está el velo otra vez. En la iglesia podemos estar. ¿Ve? Un niño tiene velo. Una persona mayor y no sabe que o no puede participar del oído del mensaje del Espíritu Santo, pues entonces está oyendo y está oyendo, pero no tiene oído. Entonces la importancia que tiene en nosotros restaurar lo que es la dimensión interna, lo que es la capacidad de la revelación y de la luz de Jesucristo. Eso es la base de toda la victoria que nosotros podamos tener de aquí en adelante. Vaya, desde que tú lo escuches, a lo mejor lo tienes ya establecido así en tu vida, pero ahí está. Bien, entonces yo creo que es una buena base. Casi me toma la hora, ¿no? Bien, la historia que tenemos aquí es la primera, les voy a contar, no la vamos a leer, esa no la vamos a leer, pero vamos a ver cuando los judíos los deportaron a Babilonia. Entonces hay un río allí que es un afluente del río Éufrates, o el otro, del Éufrates me parece. Y entonces pues ese es el río donde Ezequiel vio una visión, y vio la visión en el río Quebar. Tiene otro nombre en el idioma de ellos, pero es el río Quebar. Es el río de la revelación de la gloria de Dios. Y ahí entonces fue el velo de la vida de este vidente, que era un profeta, que era Ezequiel. Pues inmediatamente pues comenzó a ver, y se ve en Ezequiel. Nada más que vamos a leer dos versículos para poder seguir al otro. Dos versículos, el versículo 1, 2 y 3 también. Ezequiel 1, 2 y 3. Ajá. 1, 2 y 3. Sobre todo el 1. Y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ok. ¿Cuánto tienen los cielos abiertos? Los cielos internos. ¿Okay? Si se abrió los cielos, entre la vida natural y la vida del espíritu, o sea, los cielos, hay una separación. Pero esa separación, Jesucristo la abrió el camino. Él es el camino. ¿Camino a qué? Camino precisamente a las cosas celestiales. Cuando Jesús enseñó que el reino se había acercado, ¿ve? Y Juan también lo dijo, y también Jesús dijo que el reino de Dios está en todas partes. Entonces, cuando yo digo el reino de Dios está en todas partes, no estoy nada más que repitiendo lo que dijo Jesús en el capítulo, me parece que por aquí lo tengo. Bueno, lo podemos encontrar ahí en Lucas 17. En Lucas 17, del 20 al 37, voy a hacerlo así para que ustedes lo busquen, apunte eso. Lucas 17, del 20 al 37, el reino de Dios está entre vosotros. Fíjense, si tenemos un velo, que nosotros así miramos aquí y decimos, sí, aquí está el reino de Dios, pero está aquí, ¿lo ve usted? ¿Cuándo lo vemos? Cuando adoramos al Señor, cuando hay expresiones de nosotros, cuando estamos en el Espíritu, en el día del Señor, estamos en su vida, en su día, cuando tenemos conciencia de que Dios habita dentro de nosotros, cuando aparecen las visiones, las revelaciones, los sueños. Entonces, si decimos así de pronto, el reino de Dios está aquí, yo estoy mirando por acá, que veo aquí a Juan, y por acá, hermano, y por acá, en mi vista natural, no hay más nada que una serie de personas que son mis hermanos, mis amados, o las personas que están acá. Pero aquí está. ¿Y qué si nuestros ojos se abren y de buena a primera empezamos a ver los ángeles de Dios y empezamos a ver cosas? ¿Dónde usted cree que las ve? A ver si podemos entender esto. Me faltan 2 versículos más, yo sé.
¿Dónde? Dentro de nosotros. Yo te estoy mirando dentro. Ah, pero yo digo, mira, ahí veo al hermano acá, el hermano Hermes que está aquí, la hermana Alejandra que está allá atrás. Y yo cuento aquí en mi conciencia de mi vida, de esta tercera dimensión, yo lo veo a él un poquito más adelante, a ella más atrás, y veo a la puerta allá atrás. Pero en realidad yo lo estoy viendo aquí dentro de mí. Si yo no invierto la imagen por el programa que tengo, que Dios hizo, en mi creador, el creador tuyo, hizo este programa que tú miras y tú miras como una cámara y viene entonces la imagen invertida. Imagínate que ahora yo estoy mirando para allá y los veo a ustedes de cabeza, pero no los veo de cabeza, los veo correctamente en el lugar que están. Quiere decir que cuando el reino de los cielos se abre aquí afuera y yo puedo ver algo afuera, como este hombre en el río Quebar, él vio, pero la razón de por qué estaba viendo es porque estaba viéndolo dentro de él. Dios hizo algo dentro de él para que él pudiera mirar hacia afuera. ¿Ves? Y eso es lo que te quiero mostrar, que esa es la gloria de Dios que está dentro de nosotros. Y me vas a decir, bueno, pues es que mi espíritu es un lugar oscuro. Yo mismo cerré los ojos cuando tú dijiste, cierra tus ojos para que veas tu espíritu. Pero recordemos que cuando el Señor Jesucristo estaba en los días de su carne y la carne de él fue llevada a la cruz, entonces en la cruz, donde estaba el velo ahí marcado, ahí cuando él entregó su espíritu, el Padre, en tus manos entregó mi espíritu, y su carne se quebró, o sea, se separó su alma espíritu de su carne y entró en muerte. Inmediatamente el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó de arriba abajo. Recordemos que son dos velos ahí. Yo no voy a discutir si fue el primero o si fue el segundo, pero yo sí te digo una cosa, que para abrir el camino al lugar santísimo, lo dice en el libro de Hebreos, para mí que es el único velo que se rasgó fue aquel que separaba el alma del espíritu. Y Hebreos 6 lo dice bien claro. Hebreos 6 dice que dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, las cosas que me enseñan como niñitos, vamos adelante a la perfección. Ahí lo dice bien claro. Nosotros no podemos entrar en una restauración de nuestra vida, ni de nuestra iglesia, ni podemos ver la restauración de todas las cosas si no entramos entonces nosotros en este camino, si no participamos de este camino. Y este camino, pues sabemos cuál es el final de él. ¿Cuál es el final? Ser un hombre perfecto en experiencia, como lo fue nuestro hermano mayor en los días de su carne. Cuando le digo en los días de su carne, ¿qué estoy diciendo? En los días del velo de Jesucristo. Cuando el Señor actuaba y hacía cosas sobrenaturales, entonces ellos se asombraban, porque entonces estaban manifestando lo que estaba detrás del velo. Por eso dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando lo dijo también nuestro hermano Juan, el Bautista, también lo dijo porque estaban funcionando en poder el Espíritu de Dios, de sabiduría y de visión de Dios y de todo. Y entonces él estaba expresando, ¿ve? A través del velo de su carne estaba expresando lo que era el reino de Dios. Bien, dos versículos de esos para entonces pasar al otro. Si no, nos va a agarrar la madrugada aquí. Dice, en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Ah, sobre él la mano de Jehová. Quiere decir que tú puedes ver en el río, ahora tú te imaginas, en el río tú puedes ver aquel carruaje y aquella expansión y tú puedes ver todo allí. Sí, pero yo lo miro dentro de Ezequiel, del vidente, del profeta. Y a lo mejor vino otro judío al lado de él y estaba mirando, y Ezequiel estaba todo maravillado por lo que miraba. Y aquel judío diría, parece que este se volvió loco porque no sé, está hablando cosas. Dice que ve. Les digo algo importante. Si no tenemos tiempo de ver esto, pero
La gente de América del Sur, de la Amazonas, que están usando, esos indígenas que usan una mezcla de raíces que se llama ayahuasca, ellos ingieren esto para que lo que pasa es que la parte química del cuerpo tiene una función en el cerebro que se abre y las personas comienzan a ver visiones, entran en las dimensiones. Dimensiones son dimensión tal, más cual. Okay. Y esta gente, pues ellos ingieren eso y cuentan lo que lo han tomado, lo que ven y todo, y pasan. Pero ¿qué pasa? Que se hizo un estudio y fueron a México, donde están tomando los hongos esos alucinógenos, ¿sí? O sea, peyota, ¿no? Peyote. Y resulta que ven las mismas cosas. ¿Ves? Quiere decir que el mismo hombre de allá, el mismo genoma del hombre de allá, el mismo de acá, es lo mismo. Aquel anda tirando la flecha y cazando y eso, y no se importa, ni sabe el pasado, ni sabe el futuro, pero es la misma cosa. Y entonces lo hicieron con los indios americanos, que también hacen un tipo de ritual para que entonces ellos no saben que se abren las ventanas, pero ellos saben que entran en éxtasis. Y lo usan, los indios americanos lo usan para curación, porque saben que en el espíritu hay algo ahí que pasa, hay algo que ellos hacen, hay algo que ellos ingieren una sustancia también, que son hongos, me parece, o algo así. El caso es que ocurre lo mismo, y ven las mismas cosas. Le llaman los dioses. Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy fácil. Cuando nosotros nos vamos a una religión donde usan los tambores, no voy a decir el nombre porque es de Cuba, entonces esas religiones, que son religiones vienen de África, pues comienza entonces el ritual, y comienza la fiesta y comienza el tambor. ¿Y sabe qué pasa con la percusión y todo esto que está pasando allí? Que comienza entonces alguien que es más sensible, comienza entonces la parte química de su cuerpo y le da entonces la sustancia que puede segregar el cuerpo, y entonces es la misma sustancia del MDT, o MDT me parece. Sí, es la misma sustancia. Y entonces se abren entonces químicamente las ventanas, y ¿sabe qué pasa? Que comienza entonces, entra en un trance y se le dice que entró un espíritu en ella. Y que entonces ese espíritu puede hacer cosas. Y puede hacer cosas que, vaya, mira, a mí me han contado otras personas de otros ritos, pero la misma cosa. Y ¿cómo tú puedes creer que una persona se puede tomar 5 litros de agua, 10 litros de agua? Y ocurre. Y cosas por el estilo. Y es la misma cosa. O sea, cuando nosotros, inspirados por el Espíritu de Dios, comienza el Señor a traer y abrir esas ventanas, pero nosotros no tenemos que saber que químicamente se están abriendo las ventanas de nuestra parte química, pero yo te digo una cosa, tú no puedes ver nada detrás del velo, que si en tu carne tú no tienes una acción química que pueda entonces abrir la capacidad para que tú veas lo que está detrás, lo que no se ve. Muy quedaditos se quedan, ¿no? Pues es así. Para mí, que científicamente esto es la prueba de que cuando nosotros vemos en el espíritu, o tenemos una visión, o tenemos una que el Señor nos enseña, también el efecto está en la carne y también en nuestra alma. Es un efecto completo. Y eso es lo que me da a mí el poder decirte y poder participar, decirte, a mí me interesa este camino, porque realmente es la única vía de vida que Dios nos ha dado. El poder participar de toda su gloria, de todo lo que es la revelación de Jesucristo en nuestro espíritu. Voy un momentito al capítulo 12 de 2 de Corintios. Dice San Pablo, yo vendré a las visiones y revelaciones, dice un poquito antes porque estaba un poquito sentido ahí por algunas cosas que le decían, es un poquito sentimental el hermano Pablo, ¿no?
Y entonces estaba muy así y diciendo que alguna gente no lo consideraban y todo. Le dolía más lo que creían sus hermanos que él, que lo que decían sus enemigos. El caso es que dice, dando respuesta a los corintios cuando le escribe, dice, vendré a las visiones y revelaciones del Señor. O sea, que él tenía la capacidad de ir. ¿Por qué? Porque él mismo dice después, pasan los versos 3, 4, un poquito más adelante, dice, yo conozco un hombre, ¿ve? Ese hombre fue al tercer cielo y oyó cosas inefables que ningún hombre puede decir, ningún hombre puede inventarlas. Y esas cosas las oyó, dice, y yo soy parte de ese hombre. ¿De qué estaba hablando San Pablo? Estaba hablando de su experiencia con Cristo cuando quedó ciego, cuando entonces esos 3 días él pudo participar de ese espíritu dentro de él, de esa realidad de Jesús dentro de él, que ahora él podía enseñar y podía entonces traer estas cosas a través de los libros de él, como es 2 Corintios, capítulo 5, la vestidura, como es 2 Corintios, capítulo 12, y todo lo demás que escribió, porque ahí fue donde aprendió. ¿Y qué hombre es ese? Es un hombre corporal. Un hombre corporal que es el que ha crecido en nuestros corazones, el que nos ha sostenido toda nuestra vida y que ahora está con dolores de parto para que nosotros podamos participar de lo más excelente. Por eso San Pablo decía, yo sufro dolores de parto, porque ese hombre que estaba en él sufría juntamente con él, con su carne, para poder desarrollar lo tan maravilloso que había recibido. Y no lo pudo desarrollar, al punto de que cuando se dio cuenta dijo, luego realmente no me ha tocado a mí vivir esto, aunque yo prosigo blanco el premio supremo de llamamiento, yo no es que lo haya alcanzado, pero yo continúo. Pero él dijo, yo soy un abortivo, nací antes de tiempo. Y todos los que estamos aquí no hemos nacido antes de tiempo, nacimos en nuestro tiempo. San Pablo nació y vio en su tiempo lo maravilloso que es Cristo en él, y enseñó acerca de este camino, y enseñó acerca de lo que es la separación de la cosa, de lo natural con el cielo, y dónde estaba la unión de lo celestial con lo natural. Estaba precisamente en Cristo Jesús, en el corazón de él. Bien, entonces vamos para entonces a la segunda historia. La segunda historia vamos a tomar entonces a Jesús. Jesús el Cristo, ¿ok? ¿Por qué sabemos que es el Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y Cristo? Jesús, pues nació de María, ¿ve? Y nació como hombre. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Juan 1.1 dice, el verbo se hizo carne. El verbo es la voz de Dios, la acción creadora de Dios. Es Dios mismo haciéndose visible en el hombre como hombre. Y entonces nació de María. Cumplimiento de lo que decía del capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis. Pero entonces Jesús era Jesús, hijo de María. Y de José, como se cree, como José lo apuntó ahí como hijo de él, también pues para circuncidar lo tenía que haber apuntado, ¿verdad? Como hijo de él. Bien, entonces Jesús, como hombre, era el verbo hecho carne, y el Cristo estaba secreto en él. ¿Ok? Es decir que él no estaba todavía manifestándose, ni dijo a los doctores de la ley cuando tenía 12 años que él era el Cristo, ni nada de eso. Él habló de su Padre Celestial, pero no dijo Cristo. Muchos cristianos no entienden qué es la palabra Cristo. Podemos decir, Cristo no es un ungido, es el Anointed One, es el ungido. Quiere decir, es el hombre traído por Dios, es Dios mismo hecho hombre. Y Dios mismo hecho hombre, pues, tuvo que ir allí a Jordán. Y en el Jordán, pues, entonces pasó algo, y todos nosotros lo sabemos. El Jordán es el río de muerte, ese hombre está identificado con ese Jordán porque va a hacer su trabajo en todo ese Jordán, como vimos la semana pasada. Y en ese Jordán, pues, él va ahí y
Y aquel hombre que lo tiene que bautizar había recibido del mismo Espíritu de Dios estas palabras: cuando veas descender sobre una persona que tú vas a bautizar, que veas descender el Espíritu Santo en forma física como paloma, ese es el Anointed One, ese es el Cristo de Dios, ese es el Hijo de Dios. Y así fue. Cuando entonces ellos tuvieron el diálogo, y no, que yo no te puedo bautizar, tú eres mayor que yo, y toda esa serie de cosas, y Jesús le dijo: tenemos que cumplir toda justicia, tenemos que cumplir esto es un cumplimiento. Pues en ese Cristo, en ese Jesús hombre, mejor dicho, en ese Jesús hombre, estábamos cada uno de nosotros para ser bautizados, como lo dije en la clase pasada. Y entonces, pues, inmediatamente que fuimos introducidos en el agua y salió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios vino sobre Jesús, fue ungido, fue declarado Hijo de Dios, el Cristo de Dios, el Anointed One, declarado por el Padre: tú eres mi Hijo amado en el que tengo contentamiento. Él no era hijo por lo que había hecho, era hijo porque era el Hijo de Dios. Y si en esa justicia nosotros somos hijos de Dios. Esa justicia no estaba completa hasta que Él no recorrió todo su peregrinaje y llevó entonces ese cuerpo de muerte, ese cuerpo lo llevó entonces a la cruz. Y cuando llevó a la cruz, y entonces fue muerto en la cruz, inmediatamente pues el velo de la carne de Él pues se separó. O sea, en otras palabras, su espíritu y alma se fue, como dije anteriormente, se fue al sepulcro, al Hades, y su cuerpo quedó ahí dentro de la cueva aquella que lo pusieron. En otras palabras, cuando Jesucristo recogió su cuerpo y volvió afuera, entonces era Jesús el Cristo. ¿Okay? Pero eso no me va a cambiar a mí. Lo que me va a cambiar a mí es que el Espíritu me enseñe cuál es el camino, cuál es la dirección y qué es lo que yo tengo que vivir de la vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que necesitamos nosotros en este día. Jesucristo pues simplemente pagó el precio, murió, eso todos lo sabemos, eso fue la base de nuestra vida en Cristo cuando lo aceptamos a Él o que tuvimos la primera experiencia de nacer de nuevo. Y precisamente esa es la realidad que nosotros tenemos para vivir en este día, participar de todo lo que Él proveyó para nosotros. Y lo proveyó todo poco, por la mitad, todo, ¿verdad? Bien, entonces vamos entonces a, 1 Corintios, Hechos 1:9, podemos ver ahí. Voy a decir algunos versículos para que entonces, no se preocupe por el teléfono. Sí. Eso quiere decir que estamos no en el tiempo de Jesucristo, estamos ahora aquí, ¿verdad? En el tiempo de los teléfonos celulares. Bien, entonces queda aclarado esto aquí. Entonces, bien, en 1 Corintios 2:9, ustedes lo van a leer, no lo voy a leer yo. Bien, hay cosas importantes de esto que, a ver, que yo tengo aquí puesto. Juan 1, del 29 al 34, para que lo lean en su casa. ¿Lo oyeron bien? Juan 1, 29 al 34. Ok. Bien, en Juan 1:18, Juan 3:3, Juan 8:38, yo creo que casi todo el libro de Juan, ¿verdad? Bien, Juan 12:43, donde dice: el que me ve, vea que me envió. Bien, y Hechos 1:9, donde una nube le ocultó. Ok. En 1 Corintios 2:9, 1 Corintios 13:12 y 2:9, sí, 2:9. 1 Corintios 2:9 y 1 Corintios 13:12. Ustedes saben lo que quiere decir 1 Corintios 13, ¿no? Lo sabemos de memoria, cuando habla del amor. Y sí, eso vamos a leerlo un momentito. 1 Corintios 13:12. 1 Corintios 13:12, ¿lo podemos leer? Ok. Ahora, les voy a dar otro que es muy importante. Hemos adelantado un poquito, no se preocupe que vamos a terminar. No ahora, vamos a terminar la clase completa. Primero.
ese 1 Corintios 13 está hablando del hombre. El 1 Corintios 13 no habla del amor, habla de un hijo de Dios. Habla de, cuando está en el 12, dice, ok, es bueno que tengan ministerio, es bueno que tengan dones, etcétera, etcétera. Mas yo muestro un camino más excelente. Y entonces comienza con 1 Corintios 13, en el mismo 13, ¿ves? Como dice el 1 Corintios 13. Sí. En 12:30. Un camino aún más excelente. Entonces, cuando comienza el camino aún más excelente, ahí viene lo que es un hijo de Dios, ¿ve? Donde si nosotros nos podemos ver en ese capítulo 13, podemos vernos entonces hasta este verso que tú leíste. Y en este verso que tú leíste, como repítelo. Sí, que leíste ahorita. Oscuramente. Y está hablando de el proceso de que nosotros tenemos en Cristo Jesús, en ese hombre nuevo, ese que nosotros podemos considerar que mucha de la parte de nuestra vida está metida en ese capítulo 13. Entonces tenemos que considerar que hay un final, una terminación. Ahí no dice que vemos abiertamente, ya mira, veo todo el cielo, veo el cielo abierto. No, dice que es una cosa que va en aumento. Y simplemente yendo en aumento dice, bueno, pues entonces conoceré como soy conocido. Cuando llegue a ese punto de conocer como eres conocido, llegaste entonces a la culminación. ¿Qué es lo que más te falta? Expresar como un hijo de Dios, un ungido del Señor, parte del cuerpo de Cristo. Y que esto corresponde a lo que decíamos en clase pasada, que es la generación de Cristo. La generación de Cristo es una generación que comienza en el tercer milenio, en 42 años. 42 años. 42, que es la generación 42. Y que, por supuesto, vimos en clase pasada que tenía unas variantes que el Señor le había dado en cuanto a fecha o tiempo, donde dice que el tiempo se iba a cortar. O sea, que estamos viviendo en tiempos que por esto y otras cosas y otras señales, no solamente porque vemos señales afuera, porque siempre ha habido guerra, rumores de guerra y toda esa serie de cosas, sino porque el Espíritu da testimonio de que estamos exactamente en el tiempo que corresponde para que estas cosas de restauración se hagan en nuestra vida y podamos alcanzar el trabajo. Recordemos una cosa, tú puedes trabajar y yo trabajo para ello, pero nosotros no podemos añadir. El que escribe en 2 Corintios 3 y ahí en Corintios 13, el que hace este trabajo es el Espíritu de Dios. El que escribe, creo que alguien vio hoy o la semana pasada algo que estaba escribiendo el Señor en nosotros. El que escribe significa que cuando Dios lo establece, lo deja escrito, lo pone, que es una cosa que es parte de nuestra vida, ¿okay? de este rollo. Y desatar esos rollos, pues simplemente es la expresión, cuando el Señor pues termina su obra nosotros. Pero estamos en el tiempo tú sabes, de añadir un poquito aquí, un poquito allá, para que tú sabes. Bien, entonces esto es lo que en cuanto al libro de esta apertura. Bien, hubo otro hombre que estuvo también en una apertura, y esto fue, vamos a decir, Esteban. Este hombre Esteban no pudo llegar a manifestar a Jesucristo, pero sí vio los cielos abiertos. ¿Me recuerda? Yo le voy a decir la historia. Bueno, él puso en orden todo lo que es la realidad, la historia de Israel. Prácticamente le dijo desde Moisés en adelante, y ellos no soportaron la palabra, y la gente de Sanedrín lo agredieron y lo mataron. ¿Y qué pasó entonces con Esteban? Cuando dice que él vio los cielos abiertos. Cuando yo estoy aquí, vamos a ponernos en el lugar de Esteban. Y entonces Esteban estaba siendo apedreado, no se había muerto. Y ve
los cielos abiertos. Ve al Señor. En una de las traducciones dice que se paró para recibirlo. Lo vio abiertamente. Y entonces dice que al momento de cuando lo dijo, veo los cielos abiertos y veo al Señor. Lo puede leer ahí. Eso está en Hechos 7, 54, 56. No lo vamos a leer porque solamente lo quiero leer para establecerlo. Y entonces inmediatamente, pues, ¿ve? Ahora vayan viendo la diferencia. En el río Quebar, el de Jesús, cielos abiertos. Ahora Esteban lo ve acá, cielos abiertos. Y entonces cuenta la historia de esto. Tenemos entonces el último caso. Bueno, ya vimos a Pablo en Corintios, el último caso. Entonces tenemos a Eliseo y el criado. ¿Se recuerdan todos Eliseo? ¿Quién era Eliseo? Era, como digo en la mañana, el hombre que recibió las 2 porciones, porque él pudo ver el carruaje de Dios se llevó. Él pudo ver lo que no se podía ver. Él vio los cielos abiertos. Por eso él dijo, si me vieres cuando fuere quitado de ti. Porque si ahora está aquí Elías y estamos nosotros con Eliseo, y yo, pues, bueno, que Elías se va a ir. Los profetas 50 decían que Elías se iba a ir. Los otros profetas de Jericó decían que Elías se iba a ir. Los de Betel decían que Elías se iba a ir, te van a quitar a tu Señor. Todos sabían lo mismo. Pero este hombre le interesaba algo más. Y lo que le interesaba es 2 porciones del espíritu de Elías. Quería lo que tenía Elías. Quería la capacidad que tenía Elías. Y entonces, pues, Elías le dijo, bueno, lo que me has pedido es muy difícil. Pasaron el Jordán juntos. Y se fueron ahí. Y en el momento que se fueron, él no le quitaba la vista a él. Y él vio cuando entonces los cielos se abrieron y Elías fue transportado en el carruaje de Dios. Y luego entonces dijo aquellas célebres palabras, Padre mío, yo quiero que tú veas a Eliseo como un hombre lleno de una emoción tremenda, porque si él tenía el admirar a su Señor y querer caminar el camino que Elías, su Señor, quien servía, pues este hombre, el ambiente que estaba allí era un ambiente tan puro del amor de Dios, tan profundo, una realidad tanta de lo que es la unión de Dios con ellos, que realmente él no quería perderle un momento. Y vio la transición, vio dentro del mismo, vio sus cielos abiertos, vio los cielos. ¿Lo vio dónde? ¿Dentro de él o aquí afuera? Adentro y afuera. ¿Verdad? Por lo que estamos diciendo, si él lo vio aquí afuera y gritó, Padre mío, Padre Israel, y la suerte de caballo, eso era un ambiente maravilloso del amor de Dios, y ocurrió. Está interesante, ¿verdad? Bien. Y entonces Isaías pues dice que el velo está puesto sobre las naciones no pueden ver lo que está pasando. Las naciones ni siquiera pueden ver las cosas que están ocurriendo, las señales en los cielos. Ya te ves que cuántas ideas tienen acerca de las naves extraterrestres y toda esa serie de cosas, porque la verdad que no se dan cuenta del tiempo que está viviendo. Entonces, es menester que nosotros tomemos en serio nuestra vida en Cristo y que también nos demos cuenta que jugamos un papel muy importante en este día, y que la importancia que tiene nuestro papel no es porque hacia nosotros se nos haya ocurrido, sino porque Dios quiere llevarnos a ser parte de este tiempo donde nosotros tenemos que mirar detrás del velo, tenemos que participar de las cosas detrás del velo. Si no, no lo hacemos, hermano, lo dicen acá, porque la vida natural tiene muchas aflicciones y muchas variantes en este día, y sobre todo la más peligrosa de todo y la más pobre es la vida doctrinal, donde cada cosa que el Señor enseñó y cada cosa que podemos leer en la Escritura es simplemente una verdad. Ahora
repito, como no como una redundancia, pero sí para recordarte que yo puedo saber las verdades, yo puedo saber que estamos en el tercer milenio, yo puedo saber que va a ocurrir esto, yo puedo saber que Dios quiere manifestarse, yo puedo saber que somos parte del cuerpo de Cristo, que Jesús es el hijo de María, ¿ves? Y que le pasó esto, y que fue a la cruz, y que puedo saber muchas cosas, pero estoy dispuesto a vivirla. Estoy diciendo al Señor que me maravillo y me admira, me admira, y esta realidad me conmueve. Estoy respondiendo su amor. Y así como usted hace silencio, me parece que yo también callo, porque realmente reconociendo que el Señor está en su santo templo, a esta tierra tiene que callar. Y yo como hombre podré explicar muchas cosas de verdad, y tú como hombre igual, pero realmente como hijo de Dios, nosotros tenemos la gran oportunidad entre tantos hermanos de vivirlo, no de explicarlo. Entonces la razón que siempre tengo en las clases, que yo no sé si usted se da cuenta de que yo estoy tratando de que usted vea algo que el Espíritu de Dios te quiere enseñar, y que no es enseñarte una doctrina. A mí me cuesta más trabajo tener este papelito donde están, que buscar aquí, que recordarme que Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque eso lo he leído toda mi vida. Pero cuando tú lo quieres vivir, te vas a sentir libre de verdad. Porque ¿quién te va a engañar? ¿Quién te va a engañar? Cuando tú descubres que todos los días que los gobernantes son mentirosos, que los hombres son mentirosos, que todas las cosas están ocultas, que mira, vivimos en un tiempo que cada vez que descubrimos algo, nos quedamos o con la boca abierta o diciendo: oye, la verdad que no tengo ninguna esperanza de que haya ningún salvador de hombre. Aquí salvador es Jesucristo nada más, porque se está poniendo la cosa de un tono bastante subido, descubriendo, cada vez que descubrimos las mentiras, lo oculto, lo que esconde el hombre, lo que quiere hacer, y veo las escrituras de los profetas y veo todas las cosas, digo, está más cerca de lo que hemos pensado y lo que hemos escuchado, porque realmente todo hombre es mentiroso. La salvación y el orden de que el propósito que Dios tiene con toda la humanidad solamente tiene un camino: el reino. Y el reino está accesible a nosotros. O vivimos lo que nos queda de vida pensando que vamos a morir a los 100 y tantos años. Bueno, te doy una esperanza bastante grande. ¿Ve? Si pensamos que vamos a vivir 100 y tantos, lo vivimos pensando que no va a pasar nada. O si nos atrevemos a decirle al Señor que realmente abra completamente los cielos para que nosotros podamos participar de todo lo más excelente y seamos aquellos que quieren hacer su voluntad. Si queremos hacer su voluntad, tenemos entonces una gran oportunidad de verle, y si le vemos a Él, podemos seguirlo, y si podemos seguirlo, vamos a escuchar la voz de su boca. ¿Cuál es la diferencia de que yo hable una cosa y que el Señor te hable a otra? O sea, el Señor te hable lo mismo. La diferencia es que estás enfermo y yo te voy a decir: sé sano. Y sí, y el Espíritu de Dios está detrás de mis palabras, pues no va a ocurrir más nada que sea sano. ¿Sí? Pero si no está detrás de mis palabras, entonces yo te estoy dando una bendición, porque es una bendición que está aquí, porque por su llaga fuimos sanados. Y tal vez el Espíritu de Dios, así pensamos como hombre, se digne entonces a través de la sanidad. Si voy entonces al don, yo tengo el don de sanidad, y oro por sanidad y se sana, y oro por sanidad y no se sana. Bueno, parece que no fallé en el don. ¿Ve?
Pero ¿qué es más excelente? Que nosotros podamos no funcionar por don, no funcionar por fe, sino funcionar en una realidad de expresión, porque vemos que Dios quiere. Y como hijos de Dios podemos expresar. Eso es como Jesús funcionaba. Jesús dijo: Padre, gracias porque siempre me oyes. Y lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. ¿Sí? Pues entonces estaba funcionando muy diferente a lo que nosotros podemos funcionar hoy en día. Estoy hablando de la realidad, tú sabes, general. Estoy hablando de ti en particular, en nada. Y esto es lo que tenemos nosotros que restaurar. Realmente, pues, llegamos a ese punto. Yo creo que estos son cuatro los ejemplos que puse, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a parar y vamos a ver cuál es la persona que tenemos aquí, tan valiente que puede opinar acerca de lo que ha escuchado. Ahí está el micrófono donde está Tere. Entonces, ¿quién es valiente que puede levantar la mano? Oye, las manos bajadas. No es nada nuevo, es algo que ustedes también han vivido. Allá vino Leti, es la valiente. Vamos a dejarla a ella primero, ¿verdad? Dio la vuelta. Ah, fue al baño. Ah, se escapó. Se escapó, pues ella me había dicho que quería opinar, pero parece que no había oído la clase. Sí, pero ella viene. Ella viene. ¿Alguien más que sustituya a Leti? Que quiero que, a ver si ustedes, ¿qué es lo que opinan? Si ustedes lo es factible, si nosotros verdaderamente estamos, si lo hemos tenido, si hemos tenido la experiencia de los cielos abiertos, si han visto adentro y han visto, puede ser que hayan visto afuera viendo adentro también. A ver, pues dilo aquí para poder. No, el tema. ¿Se oye ahí? ¿No se oye? Sí, se oye, sí. Está el trato personal. No, es que hay una diferencia entre algunos autores que dicen que fue el primer velo, pero yo digo que es el velo que separa lo que es el alma del espíritu, porque nosotros tenemos mucho acceso a nuestra alma y se ha desarrollado nuestra alma en muchas funciones. Y todos funcionan en armonía, espíritu, alma y cuerpo, pero el velo que separa el alma que está pegada al cuerpo y separa al espíritu, donde la ley nada más que llegaba hasta el segundo velo, o sea, el velo de entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y si la ley llegaba hasta ahí, me está diciendo que cuando el Señor murió, el velo del templo se rasgó. Si no puede ser el primero de Pentecostés, porque si hubiera sido el primero de Pentecostés, entonces no concuerda con la parte que iba a ser revelarse. ¿Se recuerdan que el Señor dijo que era una ley nueva, un pacto nuevo, todo era nuevo, ¿ve? Y entonces, y todo espíritu. Entonces le dio a vivir, le dio a vivir a nosotros, al mundo entero, a que el Señor haya invitado, lo que hemos conocido a Jesucristo, nos dio a vivir una ley diferente. Y eso está en Hebreos capítulo 10. Capítulo 10. Vamos a leerlo porque sí, 9 vivo. 10. Puedo leer completo, pero yo creo que la última parte es de ese capítulo 10. Sí, podemos leer del Hebreos 10, 20 al 29, al 25, ¿verdad? Del 19 al 25, un poquito más. ¿Está cerrado el micrófono? Yo se lo estoy diciendo hace rato. Sí, está encendido. Ok, bueno, como quiera, sigue, no perder tiempo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. El velo, esto es de su carne. Ajá. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mantengamos firme, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Podemos usar ese versículo 25, ¿verdad? Es el 25, ¿verdad? Sí. El último verso. ¿Podemos usarlo esta noche? Yo creo que está vigente ese verso aquí esta noche, porque vemos el día que se acerca. ¿Cuál es el día? El día de nuestra completa redención. Nuestra redención, capítulo 8 del libro de Romanos, capítulo 10 completo, desde comienza hasta el 25. En la primera parte dice que estamos en un pacto diferente, donde él estableció un pacto diferente, donde dice, quita lo primero para establecer esto último. Entonces, todo eso termina con esto. Si usted no puede ver que ese día se acerca, es porque no está viendo detrás del velo. No está considerando que nosotros no tenemos tenemos el participar de un camino más excelente, el camino de su sangre, el camino de la vida, y participando de él podemos darnos cuenta que las cosas legales quedaron atrás. Si tenemos un cristianismo legal completamente, doctrinal completamente, no nos da a nosotros ninguna profundidad, ni podemos ver nada en nuestro espíritu acerca de eso. Por supuesto que no está lejos de la Escritura. La Escritura produce de la Escritura lo que dice aquí la Escritura, y lo puedes hacer en memoria de él, y puedes hacer todas las cosas que dice ahí. Mas sin embargo, ¿qué fruto trae todo eso? La única cosa que podemos ver como fruto, o que podemos alcanzar como un fruto, es el fruto del Espíritu. Lo que produce el Espíritu de Dios en nosotros, que ahí está en el libro de Gálatas, mismo San Pablo lo dice. Y ese es el fruto de un hombre en el Espíritu, de un hombre nuevo. Y ese es el fruto que Dios quiere, que ha garantizado por la obra de Jesucristo, ha garantizado, y que San Pablo escribió en sus distintas cartas para que nosotros no tuviéramos la guía o la dirección que él descubrió y que él escribió a las iglesias, diciendo, y podemos nosotros ver en este día que el Espíritu de Dios nos ha confirmado esa palabra y la profundidad que tiene. Así que eso es lo que hemos hasta ahora, lo que hemos alcanzado. Yo creo que sí. A ver, nos falta la conciencia. ¿Puede alcanzarle ahí para que ella diga? Que quiero que quede ahí. A ver, por fin se levantó una valiente ahí. No, es nada más compartir que la experiencia la hemos tenido, yo creo que todos, de en un momento sentir que el velo se ha abierto y que hemos podido estar delante de la presencia de nuestro Dios, que hemos escuchado, que hemos sido consolados, que hemos visto, y por lo mismo eso nos ha dado la fuerza para seguir adelante. Amén. Para proseguir a la meta, que es establecernos en esa presencia. Amén. O sea, vivir en esa presencia que es una dimensión, sabemos, ¿verdad? Claro que sí. Que es la dimensión en el espíritu del celestial, que es abierto el espíritu. Sí, ¿verdad? Pero vivir con espíritu y alma y cuerpo, no nada más. Vivir el nuevo hombre. Si no vives eso, no estás viviendo el nuevo hombre. Tenemos en la mente, o tenemos el velo cerrado cuando pensamos vivir en el espíritu es nada más así en el espíritu, o sea que sin la carne, ¿verdad? Y la carne la echamos fuera, pero no, la carne es redimida. Es redimida. ¿Verdad? Y entonces tiene que... Eso lo dice el capítulo 10 de Hebreos. Eso es lo que sí, entonces cuando ya en el entendimiento nuestro eso lo vamos asimilando, pero es esa manera de que estamos expuestos a la presencia de Dios. Claro. ¿Verdad? O sea, es un proceso. No lo entendemos bueno, yo no lo entiendo a la primera. Necesito, ¿verdad? Sí, o sea, necesito esa fortaleza que solamente te la da venir a tu presencia.
y Claro, escuchar esa es su la voz. oportunidad que tenemos para eso es la adoración corporal, Sí. Entonces, personal. todos estos ejemplos que tú diste, por ejemplo, Ezequiel o el mismo Jesús o San Pablo, ellos Sí. también vivieron ese proceso, ¿verdad? También tuvieron que pasar por todas esas experiencias. Lo que pasa es que para ellos no era el tiempo Sí, que a nosotros nos ha alcanzado, y ese es el gran privilegio o la diferencia que hay entre nuestros hermanos que claro. partieron y nosotros, Y que nosotros. tenemos la oportunidad de quedar y experimentar, completar lo Sí. que es la imagen del Hijo. El Espíritu me está recordando que en la parte de Eliseo no lo completé. Eliseo tuvo una experiencia con el criado y él estaba muy tranquilo y el criado estaba pobrecito, que estaba en vilo. Cuando vio los Y cielos entonces, ¿qué eran- fue lo que dijo? Ábrele Señor, los ojos. ábrele el velo. ¿Sí? Velo los ojos. Eso es lo mismo. Para que vea que más son los que están con nosotros, ellos. Y entonces, ¿qué Que pasó? no los abra. Se abrió el velo. Él lo vio. Vio lo que no podía ver en los humanos. Entonces cuando ya tú ves, entonces anhelas y prosigues a eso. Entonces no lo ves, pues te falta visión. Te falta visión, pero no lo ves. Exactamente. Y como dices, sin visión el pueblo. Pérez. Entonces por eso es muy importante que Ya no verlo, pero que verlo. ¿Sí? Se rigen por lo natural. Por lo natural, porque sí. no Por tienen otra supuesto, por opción. supuesto. Lo ven todo. Por supuesto. Sorpresa. A nosotros nos ocurrió ahí, por ejemplo, en el viaje a Israel. Estoy dando como testimonio, ya vamos a terminar. Simplemente, pues, los lugares los aproveché, porque yo tenía pláticas con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, en el lugar que quiso mostrarme algo que yo no tenía conciencia, me lo mostró conscientemente. Y en los otros lugares aprendí, porque aprendí cosas. Pero, ¿cuántos de nuestros hermanos que iban allí pudieron ver el monte y vieron un monte? Yo vi el monte Hermón y para mí no era el monte Hermón, era más que eso. Veo Jordán y era más que eso. Veo el mar muerto y vi la humanidad. El Señor me dijo, esto es toda la humanidad, esto es un retrato de toda la humanidad. Desde lo más alto, los poderes más altos, todo Jordán, el mar de Galilea y el mar de la humanidad. Y cómo las aguas que vienen de Jerusalén, yo no vi a Jerusalén como... Jerusalén no es una ciudad tan bonita en el sentido de que, sí, hay cosas nuevas y bonitas y todo, pero te quiero decir, físicamente, la importancia que tiene Jerusalén es el lugar del templo. Ellos le dieron una importancia. El templo que tienen ahí los musulmanes, pero el lugar del templo es lo más importante. Pero dice que las aguas que caen en Jerusalén van por los torrentes hasta 400 metros por abajo del nivel del mar, y esos son los que llevan agua ahí. Ahora que el agua dulce está saliendo, que a ver esas fallas que están pasando, que están haciendo cosas ahí, pues simplemente lo que vi, van a haber peces aquí y va a haber vida. Y eso es lo que está pasando también con el mundo. Si vemos a Apocalipsis, dice que ¿para qué viene el río de Dios, el torrente de Dios? ¿Para qué viene? Para darle a las naciones sanidad, para las hojas. Ahora, ¿saben lo que yo escuché? Y escuché a un hermano el hermano que tú me diste, que en Jerusalén va a estar el árbol de la vida ahí y que va a soltar entonces las hojas y se van a caer. Esa persona está, bueno, con todo mi respeto, está diciendo la verdad, pero una verdad donde él la limitó solamente a lo físico. ¿Sí? Bueno, porque él lo pone como espiritual, pero lo pone como físico. Sí, no, y uno se ríe porque dice, es que tú ves otra cosa, tú no puedes, tú dices, tener una vista corta, porque si las naciones del mundo tienen que sanearse o sanarse,
a través de la vida que sale en la hoja verde de Dios, del árbol que sale del torrente de la ciudad de Dios. No puedo ver la ciudad de Dios como esa ciudad tan chiquitica, es una pequeña ciudad. Imagínate, de solamente los hermanos que han partido con el Señor, que están en Sión, los espíritus de los justos hechos perfectos, ahí no caben. Bueno, y nos reímos, pero es una cosa seria, es seria. Mientras no veamos acomodando lo espiritual a lo espiritual, pues vamos entonces a tener un poco de dificultad. Y necesitamos restauración. Y la restauración, pues, es simplemente el que el Señor tome el lugar que sea nuestro Maestro, nuestro Señor, y que clases como esta simplemente nos sirvan para hacer más preguntas a Dios. Hágale preguntas, usted tiene todo el derecho a que Dios te enseñe, porque está escrito, todos seremos enseñados por Dios. Si tienes un sueño, una visión, pregúntale. No hay sueño que yo no tenga que no le pregunte al Espíritu de Dios. Ya de momento, pues estaba facilito después. ¿Por qué estaba facilito? Porque el Espíritu me lo explicó, pero si no, no lo entendía. Porque los sueños tienen cada cosa, ¿ves? Que no tienen ni lógica, pero son figuras. Así está hablando Dios. Sí, es muy importante la adoración. Exacto. Es una gran oportunidad que el Señor nos da y gracias a Dios que podemos hacerlo junto con otros. A mí me es más cómodo hacerlo con otros. ¿Ves? Y podemos hacerlo en nuestra vida en todo momento, pero yo creo que nos vamos con una gran expectativa. Pregúntale todo lo que usted pueda al Espíritu de Dios y verá que las 24 horas hay un canal abierto para que nosotros veamos la gloria del Señor. Gracias, Padre, por esta... Sí, no, está bien. Sí. Claro, por eso es que estamos... la mujer que tiene que dar luz, y tú la ves como una iglesia natural, de que van a salir misioneros, que van a salir gente... Bueno, pues es una cosa buena. Pero si ves la visión de Apocalipsis, pues estás viendo la matriz, estás viendo a una mujer vestida de sol sobre la luna, dando a luz a los hijos al hijo Aarón y a los hijos, en fin, cambia totalmente el panorama de la apreciación y la visión. Gracias, Padre, por esta noche, gracias por la bendición de estar en tu presencia. Y Señor, nosotros queremos preguntarte, como está escrito, y tú nos enseñarás, como dijo Job también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.